con las radios, según tengo entendido, va a ser una competencia, es una competencia autonómica. Siempre recuerdo el detalle que también cuento en el libro, de cómo la prueba de la oficialmente marginación hacia las propuestas comunitarias es el hecho de que se establece por ley, la ley audiovisual, que las televisiones comunitarias no pueden facturar más de 100.000 euros al año y las radios comunitarias no pueden facturar más de 50.000 euros al año. Es decir, la tesis del gobierno es: si usted no va a ser marginal, porque el mercado no lo va a conseguir, yo pongo una ley para marginalizar. Es decir, yo por ley le declaro pobre, ¿no? Por si acaso usted tuviese éxito, ¿no? Si a pesar del bloqueo de Coca-Cola, del Corte Inglés, del Carrefour, de los anuncios, de la publicidad que no quiere, usted encima ha cometido el delito de no tener ánimo de lucro, pues entonces queda condenado a ser pobre y como se le ocurra a usted manejar más de 50.000 euros, te quito el dinero. Así es lo que hizo el gobierno anterior del país. Ahora vendrá de la derecha, ya no creo que pueda hacer, no sé, no